Hoy, 4 de julio, todos los que habitamos en este país de una manera directa o de una manera indirecta, participamos de esta festividad del recordatorio de la independencia de este país. De una manera directa, ¿por qué? Porque pues se aprovecha la semana, del fin de semana largo que le dicen, ¿verdad? De una manera directa, tal vez usted participe de lo tradicional de esta festividad, la comida, la convivencia. De una manera indirecta, de que cierran los comercios, de que hay varias cosas que no tenemos acceso. Así es que de una u otra manera se participa de esta celebración. Ahora bien, estamos inmersos en esta sociedad de celebración. Pero como cristianos, en el aspecto espiritual, ¿cuál es nuestra meditación? ¿Cuál es nuestra mirada hacia las cosas espirituales? ¿Cómo podemos aplicar este recordatorio de la independencia de este país? ¿Qué lecciones puede darnos este recordatorio de un día que se declara la independencia de esta nación, de otra del cual dependía? Bueno, yo les invito a meditar en lo siguiente. Lo que se vive hoy, lo que se celebra hoy, que es el día de hoy solamente, es algo que ya nuestro Señor Jesucristo lo había dicho en Lucas 22:25. Lucas 22:25, solamente voy a leer la primera parte de este versículo y que dice así: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Es decir, el señorío de los gobernantes. El señorío de los gobernantes sobre las naciones. A través de leyes, a través de la fuerza militar. Y no solamente se enseñorean de las sociedades a su encargo, sino que muchas veces trascienden las fronteras y se enseñorean de otras sociedades, de otras naciones. 500 años antes de que dijera esto nuestro Señor Jesucristo, el profeta Daniel, que precisamente vio en visiones la situación de los gobiernos del mundo, que él viera los 4 grandes imperios mundiales: el imperio babilónico, Media Persia, Grecia y Roma. En símbolos vio lo siguiente en Daniel capítulo 7, versículo 2. Daniel capítulo 7, versículo 2, en una visión. ¿Qué vio Daniel? Dice, vio que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Literatura apocalíptica, claro. Literatura apocalíptica. La literatura la manera de expresarse, el género literario que usa símbolos para decirnos grandes verdades. Los 4 vientos del cielo, los 4 ángulos del cielo, norte, sur, este, oeste, combatían en el gran mar. El conflicto mundial, el convulsamiento de la sociedad humana, porque el mar, el gran mar significa multitudes, de acuerdo a
De acuerdo a al género literario apocalíptico, el mar representa naciones, multitudes, pueblos. Los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Es la sociedad humana que combate, como hemos dicho ya, en medio de la competencia, entre las guerras, entre las desigualdades. Hace muchos años, hablando con una persona, él me definió de una manera simple y llana lo que es la sociedad humana. Así me dijo él. Me dice, mire, señor Saturnino, dice, le voy a decir una cosa, dice. ¿Cómo es la sociedad humana? Dice, ¿o qué es la sociedad humana? Dice, el 50% tratando de aprovecharse de los demás. Y el otro 50% tratando de no dejarse, dice. Así de sencillo. Y es cierto, es cierto. Gente que trata de abusar de los demás, de sobreponerse a los demás, de enseñorearse de los demás, y la otra parte en no dejarse. ¿Sí? Daniel lo vio de esa manera, en términos simbólicos, apocalípticos, los cuatro vientos del cielo combatiendo en la gran mar y cuatro bestias grandes, los gobiernos del mundo, diferentes una de la otra, ¿sí? Diferentes de una de la otra, llámese ahora en la actualidad capitalismo, socialismo, comunismo, a izquierda, derecha, ultraderecha. Bueno, de a la una diferente de la otra suben del mar. Las teorías políticas, las teorías de gobierno, sí, subiendo de la gran mar, subiendo de la sociedad, filosofías que van y filosofías que vienen, el fascismo de Hitler, el neofascismo en la actualidad, sí. Entonces, son ideas, son pensamientos humanos, pretendiendo una sociedad igualitaria, la teoría, los ideales bellísimos, pero cuando son ejecutadas por el hombre, de inmediato se ven las dificultades de la puesta en práctica de tal o cual doctrina de gobierno. Desde la misma aparición del pecado, las naciones del mundo se convulsionan en guerras y conflictos, unas por enseñorearse de los demás y otros por independizarse. Antecedentes de lo que se recuerda el día de hoy. Hoy que es 4 de julio, celebrando la independencia. Bueno, ya desde el viernes pasado, desde el 2 de julio, 3 de julio y probablemente mañana se continuará celebrando la independencia. Pero, ¿qué tenemos que meditar los cristianos? Recordemos, ¿cómo viene esta celebración? ¿Por qué? Recuerde, como acabo de decir, que desde la misma aparición del pecado, las naciones del mundo se convulsionan en guerras y conflictos, unos por enseñorearse de otros y los demás por zafarse del señorío de aquellas naciones más fuertes. Roma, la cuarta bestia que viera Daniel. O primero vio aquella gran estatua, ¿se acuerda? En la llanura de Dura, allá en Babilonia. Aquella gran estatua cuya cabeza era de oro puro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, y piernas y pies de hierro y barro cocido. ¿Sí? 4 partes de aquella estatua, que la piedra no cortada por mano de hombre golpea los pies de aquella estatua, y aquella estatua se derrumba. 4 imperios mundiales,
la cuarta, Roma. Y en el capítulo 7 ve 4 grandes bestias. ¿Sí? 4 grandes bestias diferentes una de la otra. Una vez más, hablando sobre los 4 grandes imperios. Y estos 4 grandes imperios se resumen en Apocalipsis capítulo 13. ¿Sí? Pero ve usted ahí lo que dice Daniel. La primera de ellas era como león, teniendo alas de águila. Y dice aquí, la segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro. La tercera, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía 4 cabezas. Bueno, y la cuarta era indescriptible, pero poderoso también. Poderosa la bestia. Roma, la cuarta bestia. Sin embargo, como aquella piedra no cortada por mano de hombre, lo puede ver usted ahí en Daniel capítulo 2. Dice aquí, hablando del Imperio Romano, capítulo 2, versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Dice que hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Roma, la cuarta bestia, fue derrotada por las huestes de las tribus bárbaras. Sí, desolada, hollada por todas partes por las tribus bárbaras. Llámense visigodos, vándalos, ostrogodos, bueno, todas las tribus bárbaras que invadieron Europa. Y Europa quedó sumida por 1000 años en la etapa que se le conoce en la historia como la etapa del oscurantismo, o también se le conoce como la Edad Media. Europa se sumerge en la Edad Media y cae en lo espiritual, cae bajo la esclavitud, el dominio del obispado romano. ¿Sí? Oscurantismo. Oscurantismo espiritual ejercido por el obispado romano, donde no se tenía acceso al conocimiento de la palabra, a la lectura de la palabra de Dios, donde hombres que fueron perseguidos por tratar de que la palabra de Dios fuese conocido por la sociedad humana. Hombres como Juan Hughes fueron muertos en la hoguera por tratar de llevar al pueblo la palabra de Dios. Sin embargo, como es el destino de cualquier gobierno humano, muchas naciones lucharon por quitarse de encima este dominio injusto, abusivo e inmoral, porque pretendiendo llevar el cristianismo, no ejercían el cristianismo puro. Actuaban en nombre del cristianismo. Las cruzadas llevaban en sus pechos una cruz. Una cruz, hablando de la cruz de Cristo, pero no tenía que ver nada la cruz de Cristo en esas andanzas guerreras. Y así es como
Lo que dice Apocalipsis, lo que pronosticara en el año 96 nuestro Señor Jesucristo, aquella segunda bestia del capítulo 13, se cumple aquí. Es uno de los cumplimientos de la profecía. Cuando dice acerca de la segunda bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y así, muchas naciones lucharon por quitarse de encima este dominio del obispado romano. Y entonces gradualmente fueron surgiendo las naciones, quienes tomarían protagonismo en la historia de la humanidad y le darían una nueva conformación política geográfica. España, Portugal, Francia, Holanda, Inglaterra, Bélgica, mucho tiempo después Prusia, hoy Alemania. Y aún después de esto, Prusia, Alemania y después Rusia. Todas estas naciones, una vez conformadas, se lanzaron al mundo en busca de colonias para explotar, de lo que ellos mismos habían luchado por liberarse. Ahora ellos querían enseñorearse de las demás sociedades humanas. Se lanzan al mundo en busca de colonias para explotarlas y beneficiarse a costa de ellas y a costa de destruir culturas, idiomas y vidas humanas. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo en el Apocalipsis habla acerca de este comercio, de esta explotación. En el capítulo 18, de Apocalipsis, versículos 12 y 13, dice así: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y lo más triste, y esclavos, almas de hombres. Sí, esclavos, almas de hombres. La esclavitud en lo físico, pero también en lo moral, en lo mental. La barbarie, impulsada por la codicia humana, asolaba al mundo entero. Norteamérica, por el sur, fue explorada y colonizada a medias por España. Francia también tuvo lugares donde colonizar en lo que hoy es este país. Por el norte, más al comienzo al este, por Inglaterra. Y así florecen las 13 colonias en la costa este de Norteamérica, que pronto progresaron y, una vez más, ¿se acuerda usted del dicho de aquel señor? El 50% explota y el otro 50% no se deja. Bueno, una vez más, hermanos y hermanas, las 13 colonias progresan y reclaman su independencia, disponiéndose a enfrentarse a Inglaterra en una cruenta guerra que finaliza
con lo que este día se recuerda como la independencia. Y sería el modelo a seguir de las demás colonias americanas para luchar también por su independencia de las naciones europeas que las juzgaban. Desde Texas, Nuevo México, Arizona y California, hasta la Tierra del Fuego, en las colindancias con la Antártica, las colonias americanas buscaron la manera de independizarse de España, Brasil, de Portugal. Y hace pocos años, todavía Belice era una colonia inglesa. Hermanos, Estados Unidos de Norteamérica lucha por quitarse de encima el dominio inglés. Ya como nación independiente, pronto emprendería acciones bélicas para ampliar su territorio por el oeste y por el suroeste, anexándose territorios que le pertenecían a México como los cuatro estados que acabo de mencionar. Y también por la parte sureste, anexándose a Luisiana y anexándose a Florida. Bueno, acá le dicen Florida, pero la pronunciación correcta en español es Florida, la Florida. También Hawái, también Alaska, y el mercado mundial por su papel crucial en las dos grandes guerras mundiales. Se hace necesaria su presencia en este país. Y así es como se fragua la independencia de esta nación en la cual vivimos, que no escapa a su destino de luchar por defender lo que ha conseguido, porque son tantas las sociedades en el mundo que pretenden quitarle el primer lugar. Y como toda sociedad humana, lucha por preservar lo que ha conseguido. Y así vemos tristemente que a pesar del avance científico, filosófico, tecnológico, etcétera, las naciones dominantes no han logrado, hermanos y hermanas, las naciones dominantes en el mundo no han logrado independizarse de las pasiones que controlan el espíritu humano. ¿Cuáles son esas pasiones que controlan el espíritu humano y que causan tanto dolor a los niños, a las mujeres, a los desposeídos, a los sin esperanza? Dice Santiago, el escritor Santiago en el capítulo 4, leyendo los versículos 1 al 3, dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Los cuatro vientos del cielo combatiendo sobre la gran mar. Las pasiones humanas, la avaricia,
Cada potencia lucha por sus intereses particulares a costa del sufrimiento de los vencidos. Y así como decía en otra plática, lo que decía Cristo Jesús en Apocalipsis capítulo 6, el caballo de la competencia, el caballo de la guerra, el caballo de la desigualdad y el caballo de la muerte galopan en las llanuras, en las praderas de la sociedad humana, en la competencia, en la guerra, en la desigualdad y en la muerte. Cada potencia lucha por sus intereses particulares. Sin embargo, hermanos, como lo dijera Daniel, las naciones van y vienen. Las naciones van y vienen. Ejemplificado en Babilonia, Media Persia, Grecia, Roma. Y las potencias. Aquel gran imperio en donde no se ocultaba el sol, del cual se vanagloriaba Carlos V, pronto desapareció. Siguió Francia. Después, Inglaterra. En la batalla de Trafalgar, donde se venciera a aquel gran imperio donde no se oculta el sol. Por eso todavía en ¿se acuerda usted? Ahorita usted puede ver en el mapa aquel peñasco de Gibraltar. Todavía es un recordatorio de aquella gran batalla y del predominio inglés. ¿Sí? Todavía es fuerte Inglaterra. Todavía juega un papel crucial en las sociedades del mundo. Pero las naciones van y vienen. Tenemos que recordar, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, que el único dominio eterno es el de Cristo Jesús. El único reino eterno es el de Cristo Jesús, al cual nosotros pertenecemos. También ahí mismo dice, en Daniel, juntamente cuando habla acerca de los 4 imperios mundiales, también Daniel habla así ahí en el capítulo 2. 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, antes de que nuestro Señor Jesucristo estableciera su reino en este mundo, como la iglesia, Daniel, en el capítulo 2, aquel mencionado versículo 44, hablando de los tiempos del Imperio Romano, la 4ª bestia, dice así: y en los días de estos reyes, es decir, de los reyes romanos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. No, este reino de Dios no será dejado a otro pueblo, no será vencido por otro pueblo, no será sojuzgado por otro pueblo, no será colonizado y explotado por otra potencia, no. Al contrario, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, Roma, el bronce, Grecia, el barro, otra vez Roma, la plata, Media Persia, y el oro, Babilonia. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El sueño es verdadero, esto es real. Esto es lo que pasa en la historia del mundo. La interpretación es verdadera porque viene de Dios. Recuerde que Daniel oró y pidió a sus amigos que oraran.
Y esa fue la respuesta de Dios. Esto es lo que significa el único dominio eterno es del de Cristo Jesús. Y también, esto lo vemos aquí en el capítulo 2, pero en el capítulo 7, lo que 500 años después sucedió, Daniel ya lo había visto. Vea usted lo que pasa. Daniel capítulo 7. Vamos a leer primero los versículos 9 y 10, después 13 y 14. Dice Daniel así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millones de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel se asoma al cielo. ¿Qué pasa en el cielo? Fueron puestos tronos. Vio la presencia de Dios. Dice aquí, millones y millones asistían delante de él. El juez se sienta para dictar juicio y los libros fueron abiertos. Versículos 13 y 14. ¿Qué sucede? Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Nomás, fíjese muy bien. Estaba yo viendo, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué pasó? Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esto indudablemente no lo entendió Daniel. Pero nosotros que hemos pasado, que ya vivimos en este tiempo, para Daniel estaba en el futuro, para nosotros está en el pasado. ¿Cuándo se cumple esto? ¿Cuándo se siente el juez? ¿Cuándo los libros fueron abiertos? No abra su Biblia, pero solamente le quiero contar. Hechos capítulo 1. Se cumplieron los 40 días. ¿Se acuerda usted que dice en Hechos capítulo 1, versículos 4 en adelante? Dice que todavía Cristo estuvo 40 días enseñando a los apóstoles, hablándoles acerca del reino de Dios. Y en el último día, en el día 40, reunidos los apóstoles le preguntaron, ¿restaurarás a Israel? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Se acuerdan ustedes que le preguntaron? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque ellos estaban esperando que Cristo se transformara en aquel rey material para una vez más. Por eso le decían el hijo de David, porque David peleó, porque David tomó las armas literales, venciendo a Goliat, venciendo a los filisteos, liberándose de todos los enemigos, como cualquier imperio terrenal, y se asentó como un Israel, como una nación poderosa, dominante en aquel entonces. Salomón construyendo el templo de Jerusalén, tal como amor a las naciones, erigen edificios para mostrar su poder. Y entonces Cristo les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que Dios ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, fue alzado al cielo. Los apóstoles estaban con los ojos puestos en el cielo y una nube vino que le oculta de sus ojos. Y unos ángeles dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado del cielo, así vendrá otra vez como le habéis visto ir al cielo. Se ocultó de sus ojos. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Los apóstoles no supieron, pero ya Daniel lo había visto 500 años antes. Lo que pasa, ¿qué pasa? El juez se sienta, los libros son abiertos. ¿Y qué sucede? Y dice aquí, mientras yo miraba en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Cristo Jesús, llegando al Padre Celestial, le hacen acercarse delante de él y le dan dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y eso es lo que 10 días después, en el día 50 que se llama Pentecostés, que es relatado en Hechos capítulo 2, eso es lo que predica Pedro. Dijo el Señor a mi Señor, ¿qué le dijo? Siéntate a mi diestra hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Y luego se dirige a la nación de Israel y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. ¿Sí? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice en el versículo 37, entonces los judíos dijeron, comprendieron y entendieron lo que ya Daniel, lo que David habían dicho de Cristo Jesús. Y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los versículos 41 y 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 47, la segunda parte del versículo dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, ya nuestro Señor Jesucristo había dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Lo mismo que está diciendo Daniel, que dijo Daniel 500 años antes. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, la destrucción, no lo verá la iglesia. Hermanos, esta es la independencia real. Esta es la independencia real. Y debemos celebrarlo por todo lo alto. Porque a diferencia de la independencia de este país, hermanos, este país a más nos dura 3 días. Viernes, sábado, domingo, o sábado, domingo y lunes. Es todo. ¿Por qué? Porque sabes que ya para pasado mañana tendrás que regresar al trabajo y adiós, hasta el otro año vas a celebrar. Las hamburguesas, las carnes asadas y todo, pues ya pasaron. Si fuiste a visitar familiares, pues ya tienes que regresarte a tomar el avión, a tomar el vehículo y en el tráfico y en todo el gentío, tienes que regresar. Pero hermanos, la verdadera celebración de nuestra independencia es la independencia espiritual. ¿Sí? Tenemos que celebrarla por lo alto y conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Y dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Juan, capítulo 8, vamos a leerlo así, rápido, desde el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, es decir, dependiente del pecado. No es independiente, es dependiente del pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, hermanos, nuestra independencia, nuestra libertad espiritual es lo más importante. Y orar por esta nación, por su libertad espiritual, para que las pasiones humanas mengüen y que en este país y en los demás países del mundo impere la justicia social, la igualdad social. Pero si impera la codicia, esto va a ser muy difícil. Sin embargo, nosotros tenemos que estar gozosos, celebrando cada día nuestra libertad espiritual. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14. Desde el versículo 12, la primera palabra nos llama la atención. ¿Con qué? Versículo 12. Con gozo. Con gozo. Así como muchos ayer, hoy, tienen gozo, tienen felicidad, pero nuestro gozo es perenne. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Estamos contentos en este país? Claro que sí. Cada quien tiene su vehículo, cada quien tiene su carro, cada quien tiene su casa alfombrada, cada uno tiene su aire acondicionado, tiene su calefacción, tiene sus hamburguesas, tiene su pizza. Bueno, lo que usted quiera comer aquí. Todo el resto del año usted puede comer mangos, quizá un tiempo más caro, pero consigue mangos, consigue aguacates, cuando en Latinoamérica son por temporadas. El aguacate solamente es en verano, el mango también. Busque mangos, busque aguacates en diciembre, no hay. Ah, pero en diciembre usted puede comer naranjas. Ah, pero en abril y mayo ya no hay naranjas, pero aquí usted puede comer naranjas cuando usted quiera. Sí, estamos contentos. Sin embargo, en el aspecto espiritual, con gozo. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sí, esta es la verdadera celebración, hermanos. La celebración de las independencias terrenales son efímeras. Entonces, porque después de todo, cada país depende del uno del otro. ¿Sí? De ahí vienen las presiones en cuanto al petróleo, en cuanto al comercio. Y las naciones de todo el mundo sufren. Hay falta de sosiego.
hay inseguridad. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer los ciudadanos de este país o de cualquier nación del mundo? Como cristianos, cuál es nuestro deber? Primero, como lo dice la palabra de Dios, orar por los gobernantes, por los que se encuentran en eminencia, por los que dictan leyes. Orar por los aspectos positivos. Por ejemplo, este país, ¿cuáles son los aspectos positivos? Esta situación que se está disfrutando en este país. O también porque este país ha promovido el evangelio en muchas partes del mundo. Es algo que hay que darle gracias a nuestro Dios. La benevolencia es un país que manda ayuda por acá y por allá. La misma ayuda que ahora muchas sociedades en estos momentos de situación difícil, no cualquier sociedad recibe estas ayudas. No cualquiera. La alimentación de los niños. ¿Cuándo de los niños hemos disfrutado de eso? Jamás. Pero en esta sociedad hay recursos. Hermanos, todo eso tenemos que dar gracias a nuestro Dios y orar por los gobernantes para que sean dirigidos por nuestro Dios, que les redarguya su mente y su corazón para implementar medidas que beneficien a la sociedad. Pero también, hermanos, pasar por el filtro de la palabra de Dios, las leyes que emanan de la mente de los hombres. ¿Sí? Pasar las leyes de los hombres por el filtro de la palabra de Dios para actuar como debe ser. De una vida en justicia, analízalo, dice, no menospreciéis las profecías, no menosprecies las enseñanzas de la palabra de Dios, ten siempre presente la enseñanza de la palabra de Dios, no apaguéis el espíritu, orad sin cesar, estad siempre gozosos, orad sin cesar, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, analízalo todo, retén lo bueno, desecha toda clase de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se mantenga irreprensible para la venida de nuestro Jesucristo. Entonces, recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, según de Timoteo 3, 16, 17. Y seguir siendo, hermanos, luminares en este mundo. En medio de sociedades que disfrutan de la vida, en medio de sociedades que sufren, tenemos que seguir con nuestro deber, con nuestra función de luminares, dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, 14 al 16, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, bien afianzados en la palabra de nuestro Dios y cumpliendo nuestro papel como luminares en este mundo. Ser buenos ciudadanos, hermanos. Ser buenos ciudadanos. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, ¿recuerda usted lo que Cristo había dicho cuando le presentaron la moneda? ¿Debemos dar impuestos, sí o no? ¿Tenemos cada impuesto al César? Dijo Cristo Jesús, tráigame una moneda. Y entonces le trajeron la moneda. ¿De quién es esta efigie que está aquí? No, pues del César. Pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Y entonces encontramos aquí en Romanos capítulo 13, versículos 7 en adelante, pagad a todos lo que debéis,
al que tributo, tributo quiere decir lo que hay que contribuir a la sociedad, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. También ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2, leemos los versículos 14 al 16, dice así: ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dar testimonio al gobierno de que somos siervos de nuestro Dios. Entonces, hermanos, repitiéndose, estando siempre gozosos en nuestra vida espiritual, orando por nuestros gobernantes, siendo luminares en esta sociedad, siendo buenos ciudadanos, es la mejor manera de celebrar la independencia, pero sobre todo, como dice, como hemos leído de Colosenses, y me gustaría leerlo otra vez, Colosenses capítulo 2, que se nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón estos textos tan importantes y que deben ser parte integral de cada día. Colosenses 2, 1, 12 al 14, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, es decir, que estamos dentro de la iglesia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué? Dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, nuestra doble ciudadanía. Gracias a nuestro Dios que tenemos doble ciudadanía, la ciudadanía terrenal, pero también la ciudadanía espiritual. Y Cristo viene por su iglesia para llevarnos a nuestra patria celestial. El día de hoy estamos solamente en la embajada del cielo. Estamos en la embajada del cielo. Somos siervos, somos empleados en esta embajada, pero somos siervos del cielo. Pero Cristo vendrá por nosotros, por su iglesia, y nos llevará hacia nuestra patria espiritual. La pregunta ¿es usted ciudadano del cielo? Gloria al Señor. ¿Está ministrando y está sirviendo correctamente como ciudadano del cielo? Qué bueno. ¿Le faltan cosas por hacer? Busque la manera de servir mejor a nuestro Señor que viene por nosotros. Pero, ¿ya tramitó usted su ciudadanía celestial? Hay algunos que les falta tramitar la ciudadanía celestial. ¿Sí? Les falta tramitar la ciudadanía celestial. Mi pregunta, ¿mantiene su pasaporte al cielo? ¿Ya tramitó su pasaporte? ¿Ya tramitó la ciudadanía? Es importante analizarlo. ¿Celebramos nuestra independencia? Así como se celebra la independencia nacional, ¿celebramos nuestra independencia espiritual? Ojalá que así sea. Dios quiera que así sea. Y que usted tenga la voluntad de hacerse ciudadano del cielo. Por lo que tenemos que, con gozo, celebrar nuestra independencia celestial, espiritual. Y el cántico dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad.
El mensaje del cántico, y que es la conclusión de nuestro mensaje, dice así. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad, libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Amados hermanos y hermanas, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga. Amén.